Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? Los invitamos a conocer el proyecto Desde Casa. Se recogen 16 historias de vida, más allá de si son alumnos o profesores o cómo estuvieron viviendo desde sus propios hogares los 2 años de encierro que provocó la pandemia del COVID-19, van a encontrar testimonios de las personas, de los seres humanos, de la fragilidad en la que nos envolvió este episodio de la humanidad. Los invitamos para que se queden. Tendremos 4 invitados. Vamos a platicar con la gente que estuvo contribuyendo en este proyecto, la doctora Fuensanta Medina, el doctor Jorge Morán, y en la parte creativa, Jacqueline Fierro y Fernanda Martínez. Este proyecto ya está disponible, los materiales, los podcasts, en diversos espacios digitales, en Spotify los pueden encontrar. Así que bueno, los invitamos para que nos acompañen un poco a escuchar cómo fue recabar todos estos fragmentos de la historia que nos había tocado en esta pandemia. Comenzamos. Conoce las experiencias de los alumnos y profesores al trasladar sus estudios y trabajo a una modalidad virtual por la pandemia del COVID-19, a través del proyecto Desde Casa. Puedes consultar el material en la página web lejosdecasa.colsan.edu.mx/desdecasa.html. Aquí encontrarás los trailers y podcasts en los que tanto estudiantes como docentes relatan las dificultades, facilidades, el entorno académico y las emociones experimentadas frente a todos los cambios inesperados. Este proyecto del Colegio de San Luis busca dejar marca y aprendizaje para las nuevas generaciones acerca de nuestra adaptación e implementación a nuevas herramientas de comunicación en medio de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén recibiendo y bueno, pues hoy vamos a platicar de un proyecto que es así lo considero, es recoger un fragmento de historia que seguramente en este momento no tenemos como la conciencia total de cuál fue el impacto del COVID-19 en nuestra mente, en nuestra vida, en lo social, familiar, económico. Muchos alcanzamos a percibir ya algunas de estas consecuencias, pero por supuesto pues el tiempo irá poniendo en orden, en jerarquía, en prioridad todos estos impactos que ha tenido. Pero justamente hoy hemos invitado a los protagonistas de un interesante proyecto que se desarrolló aquí desde el Colegio de San Luis. Tuvo una primera parte en el 2020 que se llamó Lejos de Casa y que también ya hemos platicado sobre él. Y ahora, bueno, pues los hemos invitado porque han presentado recientemente una continuación, una segunda parte que se llamó Desde Casa. Y es que recoge testimonios de quienes estuvieron trabajando a distancia, alumnos y profesores del Colegio de San Luis, y que de algún modo retratan lo que muchos de nosotros vivimos. Ustedes y nosotros que nos tuvimos que quedar en casa durante prácticamente 2 años, bueno, pues cómo fue adaptarnos a esta nueva realidad. Así que voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, y son la doctora Fuensanta Medina. Ella es académica del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de el Colegio de San Luis. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, también nos acompaña el doctor Jorge Morán, quien fue cabeza también de este proyecto y es investigador del programa Agua y Sociedad de Cátedras CONACYT. Doctor Jorge Morán, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Lo dije bien? Sí, gracias. Bueno, perdón la confianza, pero pues nos tuvimos la fortuna, tuve el privilegio de trabajar con ambos y la verdad es que uno les aprende muchísimo, sea formal o informal el asunto, siempre está uno aprendiendo de la amplia experiencia y formación académica que los dos tienen. Doctora Fuensanta, quisiera preguntarte en principio cuál ha sido la intención de hacer un proyecto como este. ¿Cuál dirías que es una de sus principales aportaciones desde casa? Fíjate, Lidia, que yo creo que una de sus grandes aportaciones ha sido que nos ha permitido visibilizar algo que siempre estuvo latente durante toda la pandemia, que fue la salud mental de las personas. Se dijo mucho desde el principio que esta forma de vivir
aislados, estaba planteando muchas nuevas maneras no solo de comunicarte, sino también qué sientes tú. Los seres humanos somos por definición entes sociales y ahora tendríamos que estar totalmente segregados, totalmente recluidos en nuestros propios trabajos. Entonces yo creo que este proyecto, una de las grandes virtudes que tuvo o que ha tenido es la visibilidad que pudimos tener de nuestros pares, es decir, de los académicos y de los estudiantes que están en este colegio de San Luis, y desde luego también de manera muy señalada hacer un seguimiento con los estudiantes, que son los jóvenes generalmente, que son los que deben de tener una atención prioritaria. Es un segmento de la población que todavía no se le da la importancia que debe tener, y yo creo que este proyecto, una de sus grandes aportaciones es eso, visibilizar la salud mental de las personas que como tú, que como Jorge, que como yo, que los que están ahora acompañándonos en esta filmación, en 24 horas tuvimos que cambiar totalmente la forma de nuestra vida, ¿sí? Adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva forma de trabajo, y ver cómo nos sentíamos, cómo pudimos responder. Hubo gente que respondió muy bien, otras a lo mejor no respondieron tan bien, y esto también que tiene que ver con el grado de acompañamiento que da la institución y que me parece muy importante. Doctor Jorge Morán, una pregunta: ¿cuál fue el objetivo inicial de este proyecto y cuál dirías que fue su principal aportación? Bueno, lo primero es que eres muy modesta y que no te dices que eres parte de este proyecto. En realidad, digamos, es una colectividad entre jóvenes, personas con mayor experiencia, que hicimos una muy buena mezcla. Y además, pues estas visiones, ¿no? Relaciones internacionales, comunicación con los jóvenes, la sociología desde los desastres. En lo particular, ya respondiendo a tu pregunta, era saber qué estaba pasando con los jóvenes. Una cosa que pusimos latente en Lejos de Casa era que teníamos que ver qué estaba pasando con los jóvenes. Cuando empieza la pandemia, todo el mundo se preocupó por personas mayores con ciertas enfermedades que podían poner en riesgo su vida, pero lo que decíamos es qué pasaba con los jóvenes. En realidad los jóvenes es un segmento que sigue estando ahí y que se le exige mucho, pero que se nos olvida mucho en muchos momentos. Y era la idea de saber qué es lo que estaba pasando, que supieran que del otro lado había alguien que estaba interesado en ellos, y que, como van a ver en los materiales que que van a salir o que ya están disponibles, pues en realidad es la vida de cualquiera de nosotros. Los que trabajamos desastres, lo que siempre planteamos es que un desastre lo que hace es mostrar las condiciones latentes que están ahí, y lo que nos está mostrando estas historias sobre el COVID es lo que ellos viven. Ellos son estudiantes, pero en realidad lo podemos ver con muchos otros jóvenes que están en otras condiciones, y además combinan una serie de elementos. Son jóvenes, son padres, otros son hijos, otros están viviendo solos. Entonces hay una complejidad en las historias que, como tú lo dijiste al principio, ahí hay unas narrativas bien importantes que, en un proceso que yo creo que de estudio sobre todas las narrativas que tenemos, nos puede dar un material bien sustancial para entender no solamente las dinámicas del COVID, sino también las de la sociedad mexicana, las del siglo XXI, y además los retos que significa estudiar y las exigencias que te pide un sistema como el que nos plantea CONACYT, de eficiencia, de tener rendimientos, de estar entregando productos en una dinámica que se vuelve una vorágine, si quieres, si le podemos llamar así, porque pues no puedes parar, ¿no? Entonces, y el COVID lo que te hizo es, oye, espera, tienes que parar un minuto, ¿no? Y replantearte muchas cosas. Pasamos precisamente en 24 horas a cambiar efectivamente nuestra vida. ¿Cuál de los testimonios que escuchaste fue el que más te sorprendió o te conmovió? Porque bueno, son 17 entrevistas que ustedes podrán ver, ya tienen un micrositio en la página del Colegio de San Luis y están en formato de podcast en Spotify y bueno, también disponibles en los espacios digitales del colegio. ¿Cuál recuperarías así a bote pronto? Yo creo que hay una persona, una estudiante ecuatoriana,
que nos habló mucho de lo que ella había sentido y que al principio la pasó muy mal. O sea, ella deja su país porque viene a hacer un estudio presencial al Colegio de San Luis. Y toda se ilusionada, ¿no? Por este posgrado. Con unas expectativas grandísimas. Venir de Ecuador, dejar a lo mejor familia allá para venir a estar sola un rato. Y ella dice, yo la pasé muy mal, ¿no? La pasé muy mal y les agradezco mucho este espacio porque ella se ve que, bueno, al principio pues era como estar perdida en la mitad de la nada, realmente, ¿no? Porque creo que había pasado una vez por fuera del Colegio de San Luis, pero pues el Colegio de San Luis estaba vacío por las razones de la cuarentena. Entonces eso fue uno de lo que más me impactó, porque yo digo, bueno, uno como quiera que sea, está en su patria, está con los suyos, pero con su comida, bueno, ella está con el idioma, pero incluso ciertas expresiones que no en todas las partes donde se habla castellano son iguales, ¿no? Entonces ella decía que sí se había sentido muy aislada y que esto le permitía salir un poco y hablar de lo que ella sintió y que nos agradecía mucho. El agradecimiento era lo de menos, lo demás era que ella se sintió de alguna manera que estábamos presentes, que ella estaba presente en nosotros, en la comunidad y nosotros en la vida de ella, ¿no? Yo creo que fue lo que más me impactó. Hubo muchos testimonios, efectivamente, que sí llegaron a conmovernos al momento de estar haciendo las entrevistas. Los invitamos para que los vean. La verdad es que es un ejercicio de recuperación, yo así lo he considerado, es recuperar esta historia de lo inmediato. Los historiadores, por supuesto, se van a enojar conmigo porque dicen que hay que pasar cierto tiempo, sí, para el análisis, para el estudio, para la investigación, pero en este momento creo que era importante recuperar a unos días, a unos meses de este entorno de la pandemia, recuperar estos testimonios. Luego se nos va olvidando un poco y nomás nos acordamos de lo bonito, de lo más padre que tuvimos, pero era importante ir recuperando los testimonios en el momento. Vamos a ir a una pausa. Les recordamos que este programa se estrena los martes a través de 9TV, a quien como siempre agradecemos todas las facilidades y el apoyo que nos brindan. Y mañana miércoles ya lo pueden encontrar disponible en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y regresamos. Bien, continuamos con esta charla. Estamos platicando con los creadores de este proyecto denominado Desde Casa, que es una continuación de lo que en marzo de 2020 inició con este asunto de la pandemia, denominado Lejos de Casa. Y bueno, pues en esta segunda parte, Jorge, ¿cuál a ti te pareció uno de los testimonios más reveladores o qué rasgos, como sociólogo, como desastrólogo, observaste como un investigador social que dijeras, no me lo esperaba, o ya lo sospechábamos, pero es más grave de lo que suponíamos? No sé, ¿cuáles de estos escenarios que platicamos con estas 17 entrevistas? Bueno, voy a contestarte, pero yo te voy a regresar la pregunta, porque tú también fuiste parte, estuviste en todas las entrevistas y también creo que en un acto de justicia y de equilibrio, exactamente, que sería bueno escuchar tu opinión. Mira, yo en general como sociólogo, como lo dices, y como detrás hay una lógica de historias de vida, yo me quedo con todas. A mí puedo resaltar cosas como decía Fuensanta, esta chica que en algún momento estuvo a nada de ser deportada, ¿no? Otra chica también colombiana que aunque estaba aquí con su pareja, estaba viviendo un proceso en el mismo posgrado muy difícil, ¿no? Ella nos decía, gracias por escucharnos, porque necesitaba, y en ese momento se le quiebra la voz. Un colega que nos dijo cuando le dio COVID, yo me despedí de mi familia. Esas cosas son fuertes, o sea, realmente no es fácil sobrellevar todo ese tipo de situaciones, como todo el mundo la pasó mal. Parecería que nosotros, por tener ciertos privilegios en la academia, la habíamos pensado o lo habíamos sobrellevado de mejor manera, y no. Creo que a todos nos pegó de diferente forma, pero a todos nos afectó, nos trastocó la vida. Y eso es lo más importante que buscaba este proyecto, mostrarnos que todos, no por ser académicos o tener doctorado o no por estar estudiando un posgrado, que además una de las cosas que resaltaron en diferentes momentos, la ventaja era
que no tenías que preocuparte por el sustento económico, porque tenías una beca asegurada, pero eso no dejó de generar problemas, ansiedades a estos chicos, a estos colegas, y eso me parece que hay que resaltarlo, ¿no? Al final del día todos vivimos una pandemia, todos éramos hijos, todos éramos padres, teníamos un rol en la sociedad que nos hacía vernos reflejados, y creo que esto, cuando vean, escuchen los productos, se van a ver reflejados y van a decir, esto me pasó y no me di cuenta, porque eso también te ayuda cuando estás escuchando esto, a decir, nunca reparé que a mí me estaba pasando esto, ¿no? Porque la vida te demanda seguir, y tienes que ser fuerte y tienes que responder, y creo que no, que la pandemia también te enseña que tienes que entender que eres débil, que eres frágil y que puedes aceptarlo, ¿no? Doctora, ¿cuál dirías? Muchos de estos testimonios que escuchamos en las entrevistas nos reflejaban lo que pasaba en su entorno económicamente o con sus familias, pero también algunos mencionaron como la respuesta que hubo del Estado mexicano. ¿Tú cómo la viste después de escuchar y por supuesto de vivir estos 2 años la pandemia, las instituciones públicas, no solo en materia de salud, sino al final pues necesitábamos seguir viviendo en todos los aspectos? ¿Cómo las viste? ¿Qué rescatarías? Yo creo que la actitud del Estado mexicano sí fue adecuado que nos pusieran en cuarentena de manera muy rápida. Yo creo que además el Estado mexicano y todos los estados nacionales no atinaban de bien a bien lo que iban a hacer. Ellos actuaron reactivamente. Muchos de los estados nacionales decidieron esto, empezando por donde se genera la enfermedad, la pandemia, que es China, en guardarnos en cuarentena, y hubo esta cuarentena, digamos, de una cuarentena, por decirlo de alguna manera, pero hubo estados que fueron más rígidos, donde sí se multaban a las personas, donde se les clasificaba para salir por índice alfabético. Yo creo que hubo un poco de todo. Sí, yo lo voy a decir con toda honradez, me decepcionó un poco el papel de la Organización Mundial de la Salud. Creo que ellos estaban mucho más, estaban y están obligados a estar pendiente de este tipo de cosas, a tener, antes de que una cosa de este tipo pase, un protocolo de actuación general para todo el mundo, ¿no? Por eso son organismos mundiales. Sí, entonces yo creo, por ejemplo, creo que lo hizo mejor la Organización Panamericana de la Salud que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por ejemplo, que es un organismo, la Panamericana es un organismo regional. Entonces yo creo que fue una de las cosas que también nos sirvió para reflexionar qué tanto están sirviendo estas instancias internacionales en un momento como este, que tienen que dar una respuesta mundial de manera muy fuerte. Ahora, en la cuestión de la administración de las vacunas, pues creo que eso se hizo más o menos bien. Creo que ahora estamos con deficiencias, porque si se quiere empezar a vacunar a todos los niños, tenemos que ser muy conscientes que no deben de ser más que Pfizer, que es la vacuna aprobada científicamente, que no tiene ninguna reacción y que es con la que se han vacunado la mayoría de los de Occidente. Yo no sé lo que esté pasando en China concretamente, porque ellos tienen su propia vacuna, pero yo lo que podría decir es que todo lo que es Occidente está acudiendo a la Pfizer, sobre todo en el caso de la infancia. Entonces yo creo que faltó también unas medidas asistencialistas de manera muy rápida, porque hubo muchas personas que se quedaron sin trabajo también de un día para otro, ¿sí? Y la gente seguía comiendo y la gente ahora tenía que gastar en salud. Entonces yo creo que eso sí le faltó al Estado mexicano, tener medidas asistenciales mucho más fuertes, transferencias económicas directas. Así que si las tienen en otros programas, pues yo creo que en ese momento tendrían que haberlas tenido para toda la comunidad, sobre todo para aquellos que sabíamos que estaban perdiendo sus fuentes de ingreso, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un dato, estamos hablando en San Luis Potosí y es de San Luis Potosí, ¿sí? Para junio del 2021, 10,000 personas entre los 20 y los 29 años de edad habían perdido su trabajo. En San Luis Potosí, nada más.
¿sí? Y un trabajo con seguridad social y todo esto. Entonces, no es nada más el trabajo, es también la seguridad social. ¿Sí? Entonces yo creo que en eso sí faltó intervención del Estado mexicano mucho más coordinada. Hay una mosca terca aquí dando lata. Les preguntaría a los dos cuál fue lo mejor y lo peor de la pandemia, hasta donde cada quien quiera llegar. Y no contestaste, no contestaste. Ahorita con el siguiente bloque, vamos a hacer en los otros dos bloques, vamos a presentar a otras dos compañeras que estuvieron presentes en el proyecto, que bueno, pues desde el punto de vista de la comunicación, a mí lo que más me llamó la atención, entre otras cosas, fue las historias humanas que nos compartieron los chicos y las chicas y los investigadores que accedieron a la entrevista, y que en su comunicación no verbal te dabas cuenta de lo profundo de la experiencia humana, ¿no? Más allá de, como decías, si el doctorado, si la maestría, al final pues todos fuimos más humanos, creo yo, con esta pandemia. Bueno, déjenme deshacerme de esta mosca, entonces mientras le paso la cámara acá para que conteste al doctor Jorge Morán y que nos cuente cuál fue lo mejor y lo peor que a ti te ocurrió en la pandemia. Mira, cual desastrólogo que soy, voy a decir lo peor realmente, y creo que no aprendimos nada, ¿no? Lo que estamos viendo con esta supuesta vuelta a la normalidad, con la que yo no estoy de acuerdo en el término, o sea, no se puede regresar a la normalidad porque nunca se puede regresar, y esa aparente normalidad no era la mejor, ¿no? Entonces tendría que habernos ayudado a mejorar, pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. Se nos olvidó 2 años que donde muchos trámites, muchas cosas las hicimos de manera más ágil, usando la tecnología, y ahora resulta que se nos olvidó y estamos regresando en muchas cosas, ¿no? En muchos trámites, en muchos procesos, y creo que la pandemia nos tendría que haber dejado esta experiencia para enriquecer los procesos que se están planteando. Por ejemplo, el teletrabajo tiene desde los 90s, del siglo pasado, que se había planteado, ¿no? Y es hasta la pandemia que se instrumenta, se adecuaron, y ahorita parece que se nos olvida otra vez, ¿no? Y entonces muchos, lo que veíamos por ejemplo en los posgrados, es que muchos chicos podían hacer un posgrado sin movilizarse, y ahorita estamos regresando a que tienen que estar aquí. Entonces habría que pensar y replantearnos qué es lo que realmente queremos en el modelo de educación. Doctora Fuensanta Medina, lo mejor y lo peor. Yo estaría de acuerdo con lo que dice el doctor Jorge Morán. Yo creo que lo mejor fue darnos cuenta la capacidad de transformación que tiene el ser humano, la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Digo, con todos sus problemas, quizá con problemas también de salud mental, porque todos los tenemos. Algunos decimos que no, pero habría que estar platicando con nosotros más de 2 horas para ver qué tal no, ¿verdad? Y de manera más libre, ¿no? Pero yo creo que eso fue una de las grandes cosas que nos permitió la pandemia, saber la capacidad de transformación y de adaptación que tiene el ser humano. También saber la responsabilidad que tiene el ser humano en este entorno social, que somos partes de este planeta, pero no con esta visión antropocéntrica de que somos los más inteligentes, los que pensamos, No, yo creo que somos una parte más de este universo, una parte infinitesimal de este universo, y que tenemos que preocuparnos por cuidar el equilibrio. Esta pandemia de origen zoónico nos hace ver lo vulnerables que somos con respecto a nuestro medio ambiente, sobre todo. Entonces yo creo que eso fue una de las grandes ventajas. Totalmente. Bueno, nos despedimos del doctor Jorge Morán. La doctora Fuensanta se nos queda otro ratito con nosotros. Tiene que atender asuntos propios de su labor. Y o un seminario, ¿verdad? Va a estar moderando un seminario. Así que bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y de la doctora Fuensanta no nos despedimos, nos acompañará todavía en otro bloque, y también estaremos platicando con 2 becarias que estuvieron apoyando acá el proyecto desde casa. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis formó parte de la Expo Japón San Luis Potosí, en el marco de los 125 años de aniversario de la migración japonesa a México. Este evento tuvo como objetivo mostrar la riqueza de la cultura japonesa a la sociedad potosina. El Colsan fue sede de la exposición fotográfica Hiroshima, de Seiji Shinohara, la cual muestra los distintos paisajes de Hiroshima,
donde se puede apreciar la arquitectura y los jardines japoneses con más de 400 años de antigüedad. Además, se contó con la conferencia Virtud y Resiliencia, visiones de Occidente a través del pensamiento japonés. Puedes consultar estos eventos en nuestra página de Facebook y también en el canal de YouTube. Bien, estamos de regreso, estamos platicando sobre el proyecto Desde Casa, este proyecto que recogió los testimonios de estudiantes e investigadores del Colegio de San Luis, de cómo vivieron la pandemia, de cómo les tocó estudiar a distancia, acostumbrarse, cambiar su forma y su estilo de vida y a iniciar una etapa importante para quienes estaban comenzando con una maestría o un doctorado aquí en el Colegio de San Luis y que de pronto pues tuvieron que hacerlo desde sus casas sin conocer siquiera el edificio que les habría de otorgar este nuevo grado académico para el que se habían estado preparando. Y bueno, pues damos la bienvenida a Jacqueline Fierro Fernández, ella fue parte creativa de este proyecto. Jackie, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. Bueno, pues platícanos, ¿cuál fue, digamos, la experiencia que a ti más te sorprendió? ¿Qué hallazgos encontraste en esta experiencia? Tú desde la parte creativa, que acompañaste este proyecto con las entrevistas y después en la postproducción y demás. Pues sinceramente ha sido una experiencia muy enriquecedora. La verdad, yo no me hubiera imaginado que tanto los profesores como los alumnos estuvieran pasando por esta situación y te hace ser más consciente porque sabemos que la sociedad siempre está en constante cambio, pero la pandemia fue algo rotundo, un cambio que nadie se esperó y creo que todas las experiencias, todas las historias que nos contaron, la verdad, llegaron como dentro, o sea, dije, no puede ser. Y creo que un aspecto importante de reconocer son los alumnos que tuvieron que dejar el estado donde estaban, incluso migrar de su país, aún con familia. Yo creo que eso es algo complicado más en esta pandemia, tener que esforzarte, yo creo que hasta el triple por tu familia, por estudiar y sobre todo por estar bien contigo, tu salud física y mental. Es que tuvimos era una chica argentina, ¿verdad? Que se vino a vivir acá a México también con una hija. Sí. Y de la nada a agarrar sus cosas y venirse acá. Así es. Y que también la pasó mal. Y que era una experiencia porque era un rol múltiple, ¿no? De estudiante, mamá, de esposa, papá, de mamá. Así es. Y que tuvo que acostumbrarse, ¿no? Estas experiencias de gente que está moviéndose, tú eres internacionalista, siempre implican cambios, pero ahora agudizados, digamos, todas las condiciones por la pandemia. ¿Se vuelve un problema todo este asunto de moverse? Yo creo que sí, se vio que es un problema interno también de movilidad lo que nos pasó, pero esto también cómo se traduce en la cotidianidad, pero más allá de nuestras fronteras, que ahí fue muy importante el primer proyecto, Lejos de Casa, porque ahí también está presente qué hace el Estado mexicano, lo que tú decías hace rato, pero en este caso, ¿qué hace el Estado mexicano fuera cuando se está fuera de casa, ¿no? Y creo que ahí, fíjate, yo creo que ahí estamos mejor, porque fuera de casa hay mucha protección del Estado mexicano. Nosotros tenemos una tradición altísima y ya muy añeja de lo que es la protección de los mexicanos en el exterior, en la política exterior de México. Entonces creo que ahí pues sí nos damos cuenta de que mal que bien entraron las embajadas, entraron los consulados, a ver qué estaba pasando con los nacionales, incluso no solamente con los mexicanos, sino en ciertos casos con centroamericanos, con sudamericanos, a los que también les ayuda el gobierno mexicano. Entonces esto de la movilidad es muy importante y creo que es una cuestión que nos va a obligar para que en el futuro veamos cómo va a ser esta movilidad, cómo es esta movilidad de los seres humanos y si vamos a seguir
dada lo que permite la virtualidad, moviéndonos tanto, porque también puede ser que ahora el siglo XX y el siglo XXI se ha caracterizado por una movilidad muy fuerte de los seres humanos. Sin embargo, ahora a partir de la pandemia, a lo mejor nos volvemos más quietos, necesariamente más quietos, porque las tecnologías de la información nos están permitiendo estar cerca en tiempo real de las personas que están muy lejos. Por ejemplo, ahorita que el doctor Jorge Damián se tuvo que despedir de nosotros porque iba a un seminario que tiene que ver con el Colegio de la Frontera y con Ciesas. Entonces, y él está en el mismo momento con sus colegas, que uno está en la frontera con los Estados Unidos y el otro está, creo que en México o en Guadalajara. Sí, está conectado ahorita con gente de Tijuana y con gente del Bajío, y él está aquí en San Luis. Se movió simplemente de silla. De silla, exactamente. Entonces eso es muy bueno, pero eso también nos va a alterar la movilidad, ¿no? La movilidad, por ejemplo, estudiantil ahora va a ser la movilidad a distancia, vas a hacer movilidad porque te aceptan en un centro de educación superior, pero no necesitas moverte de tu cubículo del Colegio de San Luis, ¿no? ¿Cómo fue trabajar a distancia, Jackie? Te tocó también, y bueno, este proyecto también estuvo significando ciertos retos, ciertos desafíos. ¿Cómo te adaptaste? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo la pasaste? Sí, bueno, la verdad también escuchando estos materiales, las entrevistas que hicimos, me identifiqué mucho cuando decían que en su casa tenían que adaptar espacios para poder trabajar y concentrarse, y sí es una realidad porque en tu casa pues estás ya sea en tu cuarto para descansar, comer, y el estar en casa trabajando sí fue un cambio que pues afectó en todas las actividades. Y que tuvimos que resolver de un día para otro, como decía al principio la doctora Fuensanta, ¿no? Sí, y también me quedo con una frase que había dicho anteriormente la doctora Fuensanta, que es que la tecnología nos aleja de los que estamos cerca y nos aleja de los que estamos... nos acerca a los que estamos lejos. Ajá, nos acerca a los que estamos lejos. Pues sí, estás ahí en la casa y está tu familia, pero tú tienes que estar ahí en conexión, en la junta, y pues sí fue complicado. Sí se llegó un momento donde ya supiste cómo agarrarle la onda de tener tu espacio, y justo cuando ya le agarras la onda de tener tu espacio, ya es cuando regresamos otra vez, entonces es otro cambio. Y alguien decía, no me acuerdo, que hay que resetearnos porque se nos olvidó. A mí algunas cosas que hacíamos presenciales pues se me fueron olvidando, ¿no? Algunas gestiones o del trabajo cotidiano. Como decía el doctor Morán, difícilmente podemos pensar que vamos a regresar 100% a como era antes. Creo que ahora este retorno será a nuestra nueva normalidad, en todo caso. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de este proyecto desde casa? ¿Y por qué dirías que el podcast es un formato que nos viene bien? Porque fueron las creativas las que decidieron que en esta ocasión habría podcast. Yo creo que lo que más me gustó fue que los alumnos, tanto los alumnos como los profesores, se pudieran expresar con nosotros, porque yo creo que es algo que sí, tal vez expresaron de alguna forma con alguno de sus familiares, pero no al 100% y no de la forma en que nosotros podíamos entenderlos como hablando el mismo lenguaje, ¿no? Un poco en este mismo código. Y como institución, o sea, ver la importancia de darle seguimiento a los alumnos y pues también a los profesores con las nuevas tecnologías. Con las necesidades que estaban ahí, ¿no? Que a veces no nos percatamos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que tú quieras agregar? Sí, mira, yo creo que hubo muchas ventajas también en esto del uso de las tecnologías de la información, en las capacidades que tenemos ahora, en que nos obligamos también a aprender de estas tecnologías que nos habíamos hecho tontos muchos de nosotros, ¿no? Y que veíamos la computadora y una cosa a distancia y decíamos, ay, mejor no. Sí, ahora no. Pero también creo que nos volvió muy desordenados, Lidia. Nos volvió muy desordenados porque aunque estabas en tu casa, había reuniones no nada más de 9 a 3 de la tarde, sino que había reuniones a las 7 de la noche y a las 8 y a las 5 y a las 4 y a las 3. Yo creo que eso tampoco
pues muy sano, ¿no? Yo creo que sí tenemos que aprender a vivir, curiosamente, con la tecnología, ¿sí? Ver lo bueno que te permite la tecnología, pero no que la tecnología se convierta en una herramienta de intromisión a todas horas del día, ¿no? Ya es suficiente con los celulares, ¿no? Con los dispositivos celulares, como para que ahora las computadoras y todas las otras formas, ¿no? Yo creo que eso sí tenemos que revisarlo. Y que tuvimos que aprender, ¿no? Los que teníamos hijos en casa, a lidiar, a combinar tiempos, espacios y hasta la disciplina necesaria para provocar el menos daño en la salud mental, porque bueno, a veces pues los hijos terminaban de las clases conectados en los dispositivos, pero ya ahí mismo les seguían en el entretenimiento, claro. Y era una batalla cotidiana de despégate de ahí, haz un poco de ejercicio, claro. En el 4x4 que te toca de aire libre, sí, no sé, sí, en esos pequeños espacios y a lo que estaba al alcance, y efectivamente también pudimos ver en estos testimonios que se recogieron desde casa la realidad de, pues yo veía, no, ay, es que la doctora Mónica Luna, pues sí, pero también es mamá y también es mamá de un adolescente y también tenía que lidiar con las mismas broncas que lidiábamos los mortales, y bueno, pues se fue encontrar como estas coincidencias y decir, bueno, a lo mejor no me estoy volviendo loca, todos andamos como con las mismas broncas en lo económico y en lo familiar y en el tiempo, y bueno, pues creo que fueron muchos aprendizajes. A mí sobre todo me llamó la atención esta comunicación no verbal que de inicio te empezaban a abrir los entrevistados, o se les quebraba la voz, o la mirada que tenían, o cómo iba cambiando su postura, todas estas historias al final empezaban a lo mejor hablándonos, sí, del doctorado, de la maestría y no sé qué, y acababan hablándonos el ser humano. Del ser humano, desde su más íntima percepción como seres humanos. Bueno, pues ahora sí despedimos a la doctora Fuensanta Medina. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti una vez más, Lidia. Y vamos a regresar en este último bloque para seguir platicando con Jacqueline Fierro y con Fernanda Martínez, ambas de la parte creativa de este proyecto Desde Casa. Continuamos. Bien, estamos de regreso y cerramos esta charla, esta conversación en torno al proyecto Desde Casa, programa que, fue un proyecto, mejor dicho, audiovisual, digamos, porque se recurrió a varios formatos. Tenemos materiales en video, tenemos materiales en audio que ustedes pueden encontrar en Spotify y en la página del Colegio de San Luis, tanto en la página institucional como en nuestra página de YouTube. Y bueno, pues quiero presentar a quien hoy nos acompaña también, que es Fernanda Martínez, y ella estuvo en la parte creativa junto con Jackie Fierro, con Alejandra Charre y con Miriam González, quienes por razones de trabajo ya no pudieron estar el día de hoy con nosotros, pero a quienes por supuesto agradecemos que hayan formado parte de este equipo creativo que sin duda le aportó a Desde Casa. Platícanos, Fer. Bueno, primero, gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, gracias por la invitación. Bueno, igual podemos platicar un poquito por la parte de producción. Se eligieron una serie de podcasts porque además de que es un elemento que es rápido, nos ayudaba a mantener la atención del espectador, porque entrando en este punto de la pandemia, en donde había demasiado trabajo,
es un elemento dinámico que puedes escuchar en camino al trabajo, puedes escuchar, no sé, haciendo la comida. En cualquier... los trastes, te pones un podcast y ahí estás oyéndolo. Sí, claro. Yo no te sé, ama de casa. Claro, sobre todo porque era darle importancia a las voces. A veces en el video tenemos ciertas distracciones o nos llama la atención algún material de apoyo, y además de que, bueno, las entrevistas las hicimos pues a distancia. A lo mejor el video no era tan llamativo. Entonces, el enfocarnos en el podcast es enfocarnos en las voces y en el sentimiento que nos pueden ir plasmando. Y fue un trabajo muy interesante porque pudimos empatar a varios entrevistados. En realidad fueron entrevistas separadas, pero en el formato que manejamos son en conjunto, donde van 2 entrevistados, y eso era el punto, ¿no? Contrastar cuáles eran las partes que tenían. O sea, por ejemplo, teníamos 2 chicas que una decía, es que yo amo la virtualidad, ¿no? Me encanta este formato, yo no quiero regresar, estoy mucho mejor así. Y en cambio la otra chica decía, ¿sabes qué? No puedo, o sea, siento que pierdo muchísimo tiempo, no puedo trabajar en mi casa, necesito estar en un lugar para poder hacer las cosas bien. Entonces, en el formato del podcast fue poner los 2 testimonios juntos, y podemos ponerle más atención a las 2, ¿no? Cualquiera de sus puntos son muy válidos y hace que sea un producto muy rico y muy interesante. Pues me ganó la pregunta, se me adelantó, pero se la hago allá. ¿Por qué les gusta a los jóvenes tanto el formato de podcast? La verdad es que, bueno, para quienes venimos desde hace varios años, el podcast no existía, lo más parecido era la radio, pero creo que ahora este nuevo formato, platícanos que, bueno, ¿por qué les gusta tanto a los jóvenes? Yo personalmente, cuando me despierto y que estoy haciendo mi actividad rutina normal, inicial, sí, digamos, haciéndome de desayunar o así, a mí sí me gusta estar escuchando algo, no precisamente verlo, porque podría poner un video y lo escucho, pero pues no es lo mismo porque tendrías que verlo. Y sí busco podcast para poner porque aprendes, es interesante y pues ahí te entretiene mientras estás haciendo tus actividades diarias. Y cuando nos enviaban los podcasts a revisión y yo estaba haciendo pues flyers del trabajo, la verdad es que se me pasó súper rápido. Y era muy interesante estar escuchando estos testimonios de los alumnos y dices, oye, sí es cierto, yo nunca había pensado que un alumno podría estar pasando por esto, e incluso, pues sí, lo que más me sorprendió también fueron los profesores, que uno no piensa que también pueden llegar a tener problemas similares a los de los alumnos. Entonces, pues la verdad, estos podcasts son de una duración que cualquiera podría escuchar rápido, porque estás haciendo tus cosas, lo escuchas y luego dices, ay, ya se acabó, o sea, estuvo súper padre, quiero escuchar el siguiente, quiero seguir aprendiendo más de este tema. Entonces, pues la verdad es muy cómodo y lo puedes escuchar ya sea que vas manejando, mientras haces la comida, mientras estás haciendo un flyer como yo que estaba trabajando y escuchaba. La verdad es muy cómodo y sobre todo que no es de mucha extensión, porque luego si algo es muy largo dices, ay no, qué flojera, no quiero estar escuchando todo este tiempo. Entonces, pues son muy atractivos, aparte de interesantes, son muy atractivos en cuanto al formato que estamos manejando, porque incluso tenemos trailers, ahí puedes revisar como cuál sería el que más te interesa. Los trailers son estos pequeños videos en donde damos un anticipo, una probadita en video, en donde ustedes pueden conocer a quienes van a escuchar más adelante, cuyas historias pues nos compartieron a través de estas entrevistas desde casa. Fer, ¿cuál fue para ti lo mejor y lo peor de la pandemia y lo mejor y lo peor de desde casa? Claro, mira, creo que no estábamos preparados para todo esto, creo que pensamos que iba a durar muy poco, nos sentimos invencibles y dijimos no va a pasar nada, a lo mejor son unos meses en los que estamos en casa. Se me hizo muy interesante cómo como seres humanos nos pudimos adaptar y pudimos hacer uso de herramientas, de la virtualidad, de la tecnología, algo que se me hizo bastante interesante.
pero a la vez se fue alargando y de repente quedamos bloqueados. O sea, hubo exceso de trabajo, hubo presiones, hubo lo que decía Jackie, hay que adaptar los espacios de tu casa y a la vez pues no es lo mismo que estar en un lugar presencial. En lo personal pues sí me gusta la virtualidad, no tengo ningún problema porque siempre me ha gustado pues la tecnología o estar aprendiendo, agarrar nuevas herramientas, pero viendo a las personas a mi alrededor se sentía la frustración, se sentía el cansancio. Claro, los adultos, sí, claro, y estas nuevas herramientas también fueron un freno para muchas personas o para generaciones. Entonces, rescato nuestra adaptabilidad como seres humanos, pero también me impresiona lo frágiles que somos y lo importante que es la comunicación cara a cara. Es fundamental porque no es lo mismo ir a terapia en frente a frente con tu terapeuta, sí, a hacerlo virtualmente, ¿no? O hablar con un ser querido. Creo que es muy importante y eso no hay que olvidarlo. O sea, no se debe olvidar, pero también hay que aprender de esto. Mucho. Y desde casa, ¿qué fue lo que más te gustó? O los testimonios que más shock te provocaron, que más te sorprendieron o te conmovieron. ¿Cuál dirías? Creo que me llama mucho la atención esta parte humana que podemos entender de... Yo sé que eran estudiantes y eran profesores, pero ver el lado humano sobre todo de los profesores, porque a veces los vemos como una figura de autoridad o muy rígidos, y pues son personas, estaban pasando lo mismo que nosotros, algunos adoptaron mascotas, hablaron sobre sus enfermedades y las complicaciones, o sea, hubo un profesor que se enfermó, y me admiró mucho porque él tiene muchos problemas de salud, tiene muchas dificultades y a la vez es muy admirable porque trabaja demasiado, trabaja más que uno que diría, bueno, yo estoy muy bien. No, él se explota a sí mismo y no sé, me hizo admirarlo mucho, seguir más su trabajo, aprender de lo que está haciendo. O sea, dice, yo soy autodidacta, hago esto y esto. No lo frena, nada lo detiene. Y esa es una cualidad humana muy linda y verlos así a todos los profesores, viendo cómo se desenvuelven con su familia, viendo todas las cosas que nos pueden enseñar o podemos aprender, eso lo rescato bastante. Me gustó mucho esa parte. Sí, aunque ustedes no los conozcan, digo, a veces les puede parecer que, pues es que ustedes ya los conocen. No, van a encontrar en este material historias de vida, así nada más, sin importar el grado académico o si se llaman como se llamen. En realidad son eso, es lo que pretendimos acercar con estos testimonios que hemos recogido en las entrevistas. Historias de vida de gente que venía de Ecuador, Argentina, Colombia, Guadalajara, Ciudad de México, en fin, de todos lados, porque creo que estuvimos compartiendo las historias similares en cuanto a la familia, la preocupación económica, en fin, por supuesto la preocupación de salud, cuando de pronto ya no importaba tanto nuestra historia personal, sino de la gente que nos rodeaba, de nuestros seres queridos, y bueno, pues de eso intentamos recuperar en este proyecto Desde Casa, que por supuesto los invitamos nuevamente para que lo conozcan, lo escuchen. Está en Spotify, en YouTube y en la página del Colegio de San Luis. Jackie Fierro, gracias por habernos acompañado. Gracias. Fernanda Martínez, gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le damos las gracias y le invitamos para que nos siga acompañando. Les recuerdo que el Colegio de San Luis tiene sus actividades cotidianas ya cada vez más presencialmente, aunque bueno, pues ya aprendimos y ahora los hacemos híbridos. Nos pueden venir acá a seguir en los eventos en vivo presencialmente, pero también hay la posibilidad en algunos de ellos de conectarse de manera remota. Los pueden seguir por Facebook, por YouTube, en fin, a través de nuestras redes sociales estamos de manera constante informando de que sigue aquí en el Colegio de San Luis. Por lo pronto, pues nuevamente gracias, pásela bien, soy Lidia Juache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el coloquio intermedio del doctorado en Historia del Colsan, del 25 al 27 de mayo, a las 9 horas por Blue Jeans. Consulta el programa en nuestra página de Facebook. El programa de estudios antropológicos del Colsan llevará a cabo la siguiente sesión del Seminario Permanente Medio Ambiente y Salud 2022, el 26 de mayo a las 17 horas por Blue Jeans.
Te invitamos al segundo coloquio internacional de estudios sobre literaturas y oralidades, del 30 de mayo al 3 de junio. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis realizará el seminario A descolonizar las metodologías, investigación y pueblos indígenas, el 30 de mayo a las 10 horas por Facebook Live y YouTube del Colsan. ¿Has pensado en hacer una licenciatura? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.